el médico es necesario, pero llega 5 minutos antes de que nazca el bebé. El resto lo hacen las enfermeras y la mamá. La verdad que lo hace la mamá. Pero existiendo la posibilidad de un médico, yo no acepto que una matrona atienda un parto. No lo acepto. Porque yo he sido testigo de si yo no haber estado ahí, el niño se muere. En el momento. Que una vez que nace el bebé, la madre se enamora en cuanto lo ve. Eso es falso, ¿verdad? No todas las mamás se enamoran en el momento en que lo ven. Y últimamente yo cada vez noto más que la mujer llega demasiado infantilizada al parto. Sí, como si fuera una película de Disney. Claro, Todo va a ser y me llaman y perfecto. me dicen, bueno, no duerme, y llora. Es un bebé, o sea, sí. A mí no me cabe la menor duda, si yo fuera hombre que tuviera que parir, que yo me dejaría poner una epidural. ¿Qué es? A mí no me cabe la menor duda. Que ese es el Porque argumento. parir a palo seco, eso es terrible. ¿Que lo logran así hacer? Sí, solamente ellas. Solamente ellas. Porque si hubiéramos tenido que parir nosotros, la humanidad se hubiera extinguido totalmente. Hace muchos milenios. Hola a todos y bienvenidos a Preguntas sin Vergüenza, el programa donde hacemos las preguntas incómodas que tú tienes, pero no te atreves a preguntar. Aquí hablamos sin pena, sin filtro y sin juicios y, por supuesto, sin vergüenza. Y el sinvergüenza que hace esas preguntas soy yo, Eduardo Padilla, con un solo fin: entendernos mejor. Y así comenzamos. Mi nombre es Alberto Domínguez Bali, soy obstetra, ginecólogo, también sexólogo. Por esa razón me han invitado anteriormente. Me especializo en menopausia, pero todos los días paro algún niño, ya sea naturalmente o por cesárea. Hoy, por ejemplo. Le agradezco a Eduardo la invitación. Trabajo en Miami, soy cubano. Critico muchísimo a los cubanos, pero me llevo muy bien con ellos. Hola, soy Mariela Severén, soy dula de parto, de posparto, especialista en lactancia materna, IBCLC. Llevo 19 años trabajando como dula y consultora de lactancia. Soy argentina y hace 10 que trabajo aquí en Miami. Bueno, vamos a empezar con una serie de mitos y estereotipos sobre los partos y ustedes me van a decir cuáles son verdaderos, cuáles son falsos y cuáles tienen algo de verdad y algo de mentira. Primero, que el parto natural siempre es mejor. ¿Falso o verdadero? Falso, Falso. ¿Por qué? porque hay ocasiones en que el parto natural produce lesiones severas a la mamá y al niño. Ok. ¿Tú, Mariela? Verdadero. ¿Tú crees que es verdadero? Sí. ¿Por qué? Porque es la naturaleza. La naturaleza nos hizo así, perfectos, y además porque es la manera en que la madre puede proteger mejor al hijo a través de la microbiota y la manera en que nace el bebé. No quiere decir que una cesárea a veces no es necesaria, pero la naturaleza nos hizo perfectos y nos hizo que nazcamos por parto vaginal. Muy bien. Otro estereotipo es que si confías en tu cuerpo, no necesitas tanta intervención médica. Verdadero. ¿Es verdadero? ¿Por qué es verdadero? Porque la información y el parto tiene tres patas. Una es la información, pero es física, emocional y psicológica. O sea, una tiene que prepararse para parir. No es que, voy, así como te preparas para una maratón, te preparas también para ir a parir a tu bebé. Ok. Doctor, Bueno, esa pregunta descarta la necesidad de tener un médico. Y solamente por eso, por supuesto, yo no estoy de acuerdo. Se necesita un médico, se necesita asistencia médica. Que el parto sea natural, que hemos sido hechos todos los animales superiores para parir, y que eso sea algo natural y que deba así lucharse porque sea así la mayor parte de las veces, es cierto. Pero hay un montón de condiciones, especialmente
con los cambios evolutivos que ha tenido el ser humano en los últimos 100 años. El ser humano de ahora no tiene la misma altura que tenía antes. El ser humano de ahora no nace con el mismo peso que nacía antes. Curiosamente, la pelvis de la mujer actual no ha aumentado tanto cuanto ha aumentado el tamaño de la mujer actual. Una de las razones es porque la mujer actual no hace la cantidad de ejercicio físico que hacía la mujer antigua. Y eso tiene que ver con el desarrollo de todo el órgano perineal, de todas las estructuras perineales, es decir, de la pelvis, de los órganos genitales, del tamaño de la pelvis. Así que hay razones evolutivas para entender que la capacidad con la que una mujer pare hoy probablemente está un poco disminuida con respecto a la capacidad natural con que una mujer paría hace 70, 80 o 100 años atrás. Eso por un lado. Por el otro, el número de muertes por parir anteriormente era muchísimo más claro, que el número de muertes por parir en la actualidad. Claro. Mucho más cuando no se había descubierto la cesárea o no se había acudido a la cesárea como una forma de salvar no solamente al niño, sino a la madre también. El número de muertes hace un siglo atrás era mucho más del doble que el número de muertes que hay ahora. A pesar de que el embarazo sigue siendo probablemente la prueba fisiológica y física más importante que una mujer tiene que enfrentar en su vida. Hoy lo hacemos y hoy quedan las mujeres embarazadas con mucha más seguridad y mucha más tranquilidad, inclusive en casos de embarazos de alto riesgo, que lo que se hacía antes. Y eso sí se debe al manejo médico. ¿Tú estás de acuerdo, Mariela? En parte sí y en parte no. Ok. ¿Por qué? Lo de los cambios evolutivos y que obviamente que el hombre ha evolucionado de manera a través de los años es así, y también evolucionamos de cuando nacíamos y éramos cuadrúpedos, o sea, claro, siempre hay evolución. El tema es que una cosa es ver el parto como algo medicalizado, que tiene que ser sí o sí necesario un médico, y otra cosa es, antiguamente las mujeres también parían solas, y hay en un montón, es cultural, en un montón de lugares la mujer sigue teniendo el parto propio, asistida por otras mujeres, por parteras, y llevar el parto a medicalizarlo, se lo trató al embarazo hoy por hoy como si fuera una enfermedad, y no es una enfermedad. Sí entiendo que la asistencia de los médicos es necesaria en un montón de casos, pero también hay que darle entidad al poder que tiene la mujer para... el cuerpo sabe parir. Un embarazo va a pasar, quieras o no quieras. Va a venir, porque nadie queda ahí adentro 18 meses. Claro. ¿Sí? Es fisiológico. Acompaño partos desde la información y la evidencia científica, y la forma más importante que hay es empoderar a la mujer, darle herramientas a esa mujer para poder parir. Y sí, el médico es necesario, pero llega 5 minutos antes de que nazca el bebé. El resto lo hacen las enfermeras y la mamá. La verdad que lo hace la mamá. En general, sí. En general, sí. Y muchas veces le dicen, no pujes, que vengan, que esperen al médico, come on. Que no se puede detener el pujo. Sí. Así es. Anoche a mí me llaman a la 1 de la mañana para decirme, doctor, llegó una paciente suya y ya parió. ¿Y tú para qué me despiertas entonces? Eso sucede así. Gracias a Dios sucede así en la mayoría de los casos, pero no siempre. No, claro. El 12% de los embarazos cursan con preeclampsia. Casi 20% con presión arterial alta, preeclámpticas o no.
En muchos de esos casos, por ejemplo, ahora hay que hospitalizar a una mujer. Hoy admito una mujer porque tiene una presión alta importante a las 32 semanas. Y hay formas de controlar la presión y ayudarle a que logre llegar a las 40 semanas o al menos a las 38 semanas cuando el niño está maduro y lo puede parir en mejores condiciones. Eso es manejo médico. Pero ahí estamos hablando de una condición y algo que está ocurriendo no de una mamá sana. O sea, la preeclampsia, si bien no es una enfermedad, digamos, porque es algo transitorio del embarazo, y habla alguien que tuvo preeclampsia posparto, en realidad está buenísimo ese acompañamiento porque logran que un bebé, en vez de nacer a las 32 semanas, logre madurar lo más que pueda dentro de su mamá, que es lo ideal. Pero no todas, como dijo el doctor, 12% es. Le cuento una cosa. Cuente. El número de razones por las que una madre necesita asistencia médica para manejarle el embarazo y el parto es por lo menos del 50%. Así que estoy diciendo que por lo menos el 50% de los embarazos nosotros los vigilamos, los vemos evolucionar y los parimos sin problema. Pero el otro 50%, si no los controlamos, si no los manejamos con tecnología electrónica avanzada, medicamentos, la inmensa mayoría de esos niños se podrían perder. Así que estamos hablando nada menos ni nada más que el 50% entre obesidad, diabetes estacional, hipertensión crónica o hipertensión que aparece en el embarazo, con o sin preeclampsia, más todas las enfermedades comunes y corrientes que pueden darle a una mujer en el momento en que está embarazada, desde el COVID hasta una hepatitis, hasta un lupus, o tener lupus y quedar embarazada, o tener esclerosis múltiple y quedar embarazada, o tener mental disability y quedar embarazada. Es decir, no porque la mujer va a quedar embarazada tiene que ser una mujer totalmente normal. En la actualidad, en la medida en que la medicina ha logrado mejorar la condición del enfermo, la gente llega no solamente a vivir más y a vivir con enfermedades crónicas por mayor tiempo, no, hay un montón de mujeres que logran quedar embarazadas en condiciones que antes no lo podían. Es decir, hace apenas siglo y medio no había niño que se salvara cuando la mamá desarrollaba diabetes. En la actualidad, casi todas tienen sus niños. En la actualidad, un montón de mujeres y cada vez más no logran quedar embarazadas. Y la tecnología logra eso. Y a esas mujeres hay que asistirlas, porque ya sabemos que quedando embarazadas en forma artificial o con tecnología reproductiva, hay un montón de razones por las que son mujeres de alto riesgo. Una de las principales razones es porque quien precisamente busca la tecnología reproductiva y queda embarazada de estas formas son mujeres de edad avanzada. Y ya eso de por sí, sin ningún problema, ya es un factor de riesgo. Así que yo no veo en el mundo moderno la existencia y el control de un embarazo sin la presencia de un médico. No lo acepto. Yo no acepto. Yo entiendo la importancia inmensa de las matronas, de las dulas, en áreas donde no hay un médico. Alguien que sepa más que el paciente o que la gente que lo rodea tiene que estar allí, aunque no sea un médico. Pero existiendo la posibilidad de un médico, yo no acepto que una matrona atienda un parto. No lo acepto, porque yo he sido testigo de si yo no haber estado ahí, el niño se muere. En el momento, y que nadie lo esperaba, allí en el momento. Una distocia de hombro es un buen ejemplo. ¿Qué significa eso, Ustedes lo pueden manejar, no todas,
cuando sale la cabeza, pero no sale el cuerpo. Ah, ok. Y se queda trabado. Y ni para adelante ni para atrás. El niño se muere. Hubo un caso por ahí muy nombrado hace menos de un año en que, claro, la publicidad empeora la situación, descabezaron a un niño porque el tipo tratando de hablar casi que le desprende la cabeza, no lo habían descabezado, pero luchando por sacarlo casi le desprende la cabeza. No es eso lo que comúnmente sucede. Lo que comúnmente sucede en los casos graves es que los niños, por tratar de sacarlo, cuando no, entre otras no se utilizan métodos y técnicas especiales, uno elonga, estira los nervios que van del cuello a los brazos y el niño queda con parálisis de los brazos. Ay, Dios mío. Por tratar de salvarle la vida sacando el cuerpo. En la inmensa mayoría de los casos, gracias a Dios, esa situación que es una emergencia obstétrica, que no es predecible, no es prevenible y nadie te puede decir cuándo va a ocurrir, en la mayoría de los casos sale uno adelante bien. Ok, bueno, es buen momento para preguntarte, Mariela, si nos quieres explicar un poco qué significa ser una dula para la gente que no sepa. Bueno, nosotras las dulas, ¿Es una matrona? no. No. Ok, explícame. No, la matrona es una midwife, es una partera que tiene estudios más avanzados. Nosotras trabajamos desde el acompañamiento emocional y físico en la preparación, no en lo médico. ¿Sí? Acercamos evidencia científica a la mamá sobre qué es lo que transita en el embarazo. La dula acompaña emocionalmente y prepara físicamente a la mamá, no desde lo médico, sino que hacemos ejercicios, hacemos que su pelvis sea más elástica, a través de recursos la ayudamos, le enseñamos sobre lactancia materna, la acompañamos en lo emocional y en lo físico. No trabajamos desde lo médico, por eso es que nos complementamos. O sea, tener una dula en una sala de parto es complementario al médico. No hacemos la función del médico. Ese es el comentario perfecto porque otro estereotipo que tengo aquí es que en la sala de parto la dula llega a joder al médico. No. Falso, ¿verdad? Eso Falso. es un mito. Eso es un mito. Eso Ok. es un mito y le digo sinceramente, es principalmente creado por los médicos. Ah, ¿sí? Yo sí creo. Mira. Sí. Pero le cuento una cosa. A menor educación del paciente, mayor necesidad de la dula. A mayor avance tecnológico, social, el que estamos viviendo, menor educación. Así que lo que te estoy diciendo es que ahora más que antes se necesitan más dulas. Porque a través de internet y de Instagram creen que saben todo la gente. No. Y No saben por nada. eso, creen que No saben nada. Y lo que es peor, no buscan saber. ¿Cuántos partos he hecho? Yo no sé. Miles. Pero no recuerdo haber tenido más de 2 o 3 mujeres de todos los miles de embarazos que he tenido en que yo vea a la madre leyendo sobre el embarazo, a la madre leyendo sobre cómo amamantar, o al menos preguntando. No. En nuestro medio latino, del sur de la Florida, cubano por excelencia, latino en general por excelencia, quien enseña lo bueno, lo malo y lo feo es la mamá y la abuela. Y los errores terribles que la mamá y la abuela cometieron, los comete la paciente. Y eso es enseñado con más poder y con más apoyo que lo que uno dice. Hoy yo tengo el ejemplo. Te tomaste el valciclovir, un medicamento que le damos a la madre cuando descubrimos que tiene herpes. Y hay que dárselo a partir de la semana 30 o 32 para que inhiba, que en el momento del parto tenga un brote por herpes que pueda infectar al niño, lo cual lo mata. Wow. ¿Te tomaste el valciclovir? No, doctor. ¿Por qué no? Bueno, no sé. Yo sentí que me cayó mal.
¿Por qué te cayó mal? No sé, no quería. Es muy probable que el no quería es alguien le dijo, ¿para qué te vas a tomar esto? La preeclampsia se ha demostrado que es prevenible en un porcentaje significativo de casos. Cuando la mujer embarazada tiene factores de riesgo para desarrollarla tomando aspirina. Ya he aprendido a punta de golpes que cuando tengo una paciente que es cubana, yo dije que le tiraba a los cubanos. Cuando tengo una paciente que es cubana y debería estar tomando aspirina, y lo tenemos ahí, aspirina, debe tomar esto, hay que preguntarle, ¿estás tomando la aspirina? Porque hay una altísima probabilidad de que la mamá, la suegra, la comadre, la abuela o la amiga le hayan dicho, ¿estás loca? ¿Pero cómo te van a dar aspirina en el embarazo si eso te pone a sangrar? Y lo dejan. ¿Por qué sucede eso? Mi gente, como mi gente dice, viven del cuento. ¿Y qué es el cuento? Lo que dice el otro. ¿Y qué es lo que dice el otro? Bueno, el otro dice lo que el otro dice. ¿Y qué es lo que el otro dice? Bueno, el otro dice lo que dice este. Y todos dicen la misma porquería sin tener ninguno el fundamento para afirmar o negar tal posición. Pero la gente lo sigue. El problema no es que haya gente que hable sin autoridad acerca de algo. El mayor problema es que hay un montón de seguidores de la estupidez que el tipo está diciendo. Y eso afecta a toda la vida del latino. Desde tomar vitamina C para prevenir el resfriado, lo cual lo hacen el 80% de la población de cubanos de Jayalía, después de pasar 78 años de haberse demostrado que la vitamina C no previene el resfriado. La vitamina C en el tiempo del COVID, además, previene el COVID, o aumenta el sistema inmune, o el magnesio te ayuda para dormir. Hay un montón de cosas que surgen cada año, a cada momento, con respecto a ponerte a consumir algo, hacerte gastar tu dinero y hacerte creer que estás en mejores condiciones. Por eso aquí tenemos este programa precisamente para informar bien a nuestra gente. Yo te agradezco eso, porque yo esto no lo puedo decir siempre. Y aquí me desahogo. Por eso está bueno que la dula lo que hace es acercar información a la mamá y educarla. Claro. Educarla en qué es lo que sí, qué es lo que no. Cuando llegan a mí me dicen, nosotros buscamos una dula que acompañe no vacunas, ¿no? Y entonces a veces es, bueno, está bien, yo acompaño las decisiones de la familia, ¿sí? Yo soy pro lactancia, soy especialista en lactancia, pero no soy talibana del pecho. Entonces, sí, hay lactancias que son mixtas, hay lactancias que son diferidas, hay lactancias, pero eso es una decisión de la familia. Yo lo que hago es acercarles la información para que desde la evidencia y desde el conocimiento tomen la mejor decisión para ellos. Yo hago un paréntesis ahí y yo quiero decirle a ella que dando a ella la mejor evidencia y la mejor información, la científica, hay una altísima probabilidad de que la gente haga lo opuesto. Y la razón es vivir del cuento. Yo hoy vi la mujer que hace una semana parí. Hoy la vi. ¿Le estás dando pecho? Sí, doctor. ¿Solo pecho? Sí, doctor. Me fui con ella, comenzamos a hablar. ¿Cuántas veces le estás dando pecho? 8 veces. 8 veces. ¿Tú no le estás dando botella? Bueno, sí, yo le doy a veces botella. ¿Cuántas botellas le estás dando? Bueno, le doy una botellita cada 3 horas. Bueno, resulta que el día tiene 24 horas, así que si le das cada 3 horas, le estás dando 8 botellitas. ¿Cada botellita cuánta tiene? Bueno, le doy 11,5. Bueno, si le estás dando 11,5 en 8 botellitas, tú me le estás dando la bobadita de 12 onzas de leche artificial por día. Le estás dando definitivamente mucho más leche de botella que no leche de seno. ¿Te acuerdas lo que te dije antes cuando acabé de hacerte la cesárea?
¿De qué, doctor? ¿De cómo amamantar? Sí, doctor. ¿Qué fue lo que te dije? Bueno, que debería de poner al nené media hora en un seno, media hora en el otro y esperar una hora. Y a la hora, media hora en un seno, media hora en el otro y esperar una hora. Te dije que lo hicieras cada hora. Sí, doctor. No cada 2 horas, no cada 3 horas, cada hora. Sí, doctor. Día y noche. Sí, doctor. Te dije que no ibas a poder dormir, sino de a poquitos cada hora. Sí, doctor. No lo estás haciendo así. No, doctor. Todo eso pasó hoy y había pasado hace una semana. Quien le está hablando hace 30 años, cuando comenzó su práctica, pensando en las cosas que estamos hablando, dijo, la mayoría de nuestra gente no amamanta. Ok, yo lo voy a educar. Así que vamos a hacer, al principio no era obligatorio, al final era obligatorio. Había que firmar si no firmaba yo no la atendía. Realmente la tenía que atender, por supuesto. Le daba charlas gratis. Me conseguí los laboratorios que le traían comida a ella, al marido y a la mamá, a todos los que vinieran a la charla de 5 a 7 acerca de cómo amamantar. 1, o cuidado prenatal. 2, o la importancia de ciertas cosas durante el embarazo. 3, varias charlas. Se suspendieron. ¿Por qué? No había gente. Porque no venían. Y firmaban un papel de que iban a venir. Y sabían que yo era un obsesivo compulsivo con el hecho de educar. Por eso estoy aquí. Esa es la razón por la que yo vengo aquí. Y por la que hablo como hablo. Y hablo en las áreas en las que hablo. Igual lo cultural pesa más a veces. La fuerza de la cultura es muchísimo mayor que la fuerza de la ciencia. Y por eso estamos consumiendo vitamina C para prevenir el resfriado 78 años después de haber descubierto que no sirve. Ok, otra mito o estereotipo, ustedes me dirán si es verdad o no, es que muchas inducciones se hacen por conveniencia del médico o de la mamá, no porque el bebé la necesite. ¿Falso o verdadero? En este país yo he descubierto que las inducciones son parte del colectivo cotidiano. Llega a las 39 y hay que inducir. Llegás con algunas contracciones y hay que darle un empujoncito a la mamá y hay que inducirla. Como que no hay tiempo de esperarla. Un parto puede demorar 48, 72, no tiene un horario. Así es. Pero acá hay un horario. Acá tiene que cumplirse porque no sé si es el sistema de salud, el seguro médico, el hospital. Todavía no, después de 10 años no logro entender qué es lo que hay que apurar el parto. Entonces, pongamos la oxitocina sintética y no dejar que la mamá tenga su propia oxitocina. Y es una manera de inducir. Claro. Usted se ha metido en la cueva del león, mi amigo. Usted tiene que dedicar por lo menos 3 programas a lo que usted acaba de preguntar. La respuesta a lo que usted acaba de preguntar, desgraciadamente, es sí. Se paren muchos más niños el viernes en la tarde que el lunes en la mañana. Claro. Se paren muchos más niños todas las tardes que todas las mañanas o las noches. A no ser que tengas un grupo de médicos que trabajen éticamente. Y cada día, quien está aquí tiene que comenzar a destapar la olla podrida y decir que sí hay muchos médicos que trabajan sin ética, a expensas de poder tener el tiempo para salir de vacaciones o a expensas de no tener que venir esta noche o a expensas de poder ir a la comida. ¿Son todos? Gracias a Dios, no. ¿Son la mayoría? Yo creo que no. ¿Es común? La respuesta es sí. Pero yo estoy a favor de algo que ella ha criticado y yo le invito a ella que busque lo que yo voy a decir. Luchando este país por disminuir la alta rata de cesárea que tenemos en la nación, especialmente en esta ciudad, que va a la cabeza
en todos los Estados Unidos en la cantidad de cesárea que hacemos, especialmente en los 2 hospitales que yo trabajo. En 2 ocasiones han quedado en primer lugar en la nación estos 2 hospitales en el alto número de cesáreas. Entonces, luchando por eso, las entidades que manejan los departamentos de obstetricia de los Estados Unidos impusieron una guía de partos basada en los estudios que se habían demostrado del 2010 al 2013, en donde, si inducías, aumentaba la cesárea. Así que de ahora en adelante, basado en eso, no vamos a inducir más. Esperamos que la mujer entre en trabajo de parto por su cuenta. Bueno, ¿qué comenzamos a ver? Que habían algunas que no parían a los 40. Habían algunas que no parían a los 41. Cuando comienzas a pasar la línea del día en que deberías de parir, comienza a aumentar el riesgo de ciertas cosas. La primera, el niño crece más. El niño, cuando más crece en el embarazo, es en la última semana, es decir, entre la 39 y la 40. Es cuando más crece. Así que mayor peso a las 40 o a las 41 o a las 41 y tanto, en algún momento tiene que parir. ¿La vas a hacer parir a las 42? Por supuesto no. Ok. Había entonces que parir bajo esa guía a un buen número de mujeres porque no había forma de que pudiera parir con un muchacho que pesaba 11 libras o 10 libras. Volvemos a lo mismo, eso es cultural. Ahí no podemos entrar porque lo que es, para nosotros es acá algo esperable o que en Japón es otra cosa porque es cultural. Allá en Japón a nadie se le ocurre poner a dormir al niño en una cuna. Duermen todos en tatami en el piso porque es natural para ellos y es cultural. Y acá la Asociación Americana de Pediatría hasta hace unos años indicaba que había que poner a dormir al bebé en otro cuarto, en otra habitación, que hace poco cambió y dice que hay que ponerlo a dormir junto a la madre, en una cuna, en lugar independiente. Pero volvemos a Nos estamos acercando, pero todavía no llegan tan cerca. No es. Es cultural. Usted dice que no está de acuerdo con los médicos, que no esté el médico, y sin embargo en Inglaterra o en Australia las parteras son las que asisten a los partos. Las parteras en Inglaterra son más fuertes que los obstetras. O sea, pero ¿por qué es cultural? Claro, sí, también supe que en Holanda son muchas las condiciones que hay que tener en cuenta. La gente de Australia no tiene las mismas dimensiones que tienen la gente americana de aquí. La gente de Australia probablemente no tiene la misma educación que tiene la gente de aquí. La gente de la ciudad tiene una educación diferente a la gente del rural. Ustedes deberían de estar continuamente en regiones rurales. No hay dulas en las regiones rurales. No hay dula que atienda a la gente que más necesita una dula, que son la gente pobre, sin conocimiento, con mayor riesgo de en la obstetricia. En ese sentido, nosotros las necesitamos a ustedes. Pero yo no puedo dejar de negar la necesidad inmensa que tiene el médico en el manejo del embarazo y el parto. Ok, ya hablamos un poco de los riesgos de los partos fuera del hospital y también sucede con el tema de las zonas rurales. Último mito y estereotipo que quiero preguntarles es que una vez que nace el bebé, la madre se enamora en cuanto lo ve. Eso es falso, ¿verdad? Es un colectivo conurbano, diría yo. Sí. Porque no todas las mamás se enamoran en el momento en que lo ven. Cuando nace un bebé, también nace una mamá. Pero esta mamá, cuando nace su bebé, se retrotrae a quien fue su propia niña interior. Y muchas veces esa propia niña interior llega vulnerada, y trae algo en ella que no siempre le facilita sostener a este bebé desde el enamoramiento. Con el tiempo sí ocurre, pero no todas las mamás. Y últimamente yo cada vez noto más que la mujer llega demasiado infantilizada al parto. Sí, como si fuera una película de Disney. Claro, y me llaman y me dicen, bueno, no duerme, y llora.
es un bebé, o sea, sí, bueno, contame, ¿qué es lo que esperabas? Bueno, no, a mi amiga le duerme 10 horas. ¿Cuánto tiempo tiene el bebé de tu amiga? Ya va a llegar a dormir eso, pero hay una etapa en la cual hay que transicionar, porque todas las mamás se preparan para el día del parto, pero ninguna se prepara para el posparto, siendo que el parto en algún momento ocurre, va a pasar, nadie quedó ahí mucho tiempo, pero el posparto empieza y nunca termina, porque todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Así nuestro hijo, en mi caso un hijo adolescente, todos los días aprendo a ser mamá de un adolescente. Claro. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó, hay que ir aprendiendo y esto no se termina, pero todas se preparan para ese día de que voy a llevar al hospital, que voy a hacer, que esto, al médico que me siga, pero nadie se prepara para el día después. Eso depende de la cultura. Si me habla de la cultura cubana pariendo en Miami, sí, casi todas se enamoran del hijo y comienzan a llorar, y llora el papá y la abuela y la vecina, que todo el mundo está ahí en la sala de parto. La mayoría sí, pero yo he asistido, por desgracia, a otro grupo cultural de madres que paren solas. No está el padre está ausente, no existe, mamá no está, no hay nadie. Y paren con indiferencia. Y no tienen la alegría de ver lo que acaban de parir. Y me refiero específicamente a las afroamericanas. A las afroamericanas probablemente no de Georgia o de Atlanta, pero sí a las afroamericanas de Opa-locka o de Carol City en Miami, que son sitios en donde muy probablemente ese niño es el producto de un abuso sexual o de la relación temporal con un tipo con el que se quiso tener sexo por placer sin la responsabilidad que implica eso, quedó embarazada. Claro. Y luego no se pudo hacer nada para evitar un embarazo de alguien que no se había planeado. Entonces, esta situación no es infrecuente en los mejores hospitales de Miami. Y yo estoy seguro que son más frecuentes en ciertos hospitales, por ejemplo, porque estuve allí, como por ejemplo en la ciudad de Nueva York. Es más frecuente ver mujeres totalmente solas, pariendo a alguien que realmente no quieren. Pero a ver, yo en mi experiencia personal, mi esposa y yo tuvimos 3 hijos, y yo sí vi una diferencia en cuanto a lo que sucedió en ese momento, ese instante de posparto, con la primera, que fue una complicación médica, una cantidad de malas decisiones de todo mundo, y terminó, o sea, en cirugía después mi esposa, muy mal. Con el segundo, que literalmente llegamos corriendo de 9 centímetros de dilatación, entonces ya no hubo tiempo de hacer nada más que naciera ese niño. Y con la última, que fue pues un parto tradicional, con la epidural, con episiotomía, etc. Y lo que sí vi yo muy claro es que la reacción que ella tuvo inmediatamente con ese bebé, con el segundo, que fue el que no alcanzamos a hacer nada, sí fue muy distinta que con las otras. Con la primera ni se enteró, ¿verdad? Porque todo estuvo tan mal. Pero al menos con la última, sí estaba todavía como que un poco, pues digamos, un poco drogada, que como no estaba con el segundo, yo sí la vi así como, no sé. Animal. ¿Cómo? Como lo que somos, mamíferos. Pues sí. Bien mamífero. Y la Eso, recuperación así, o sea, claro, inmediata. pero porque somos mamíferos. Y eso es lo animal que sacamos con nuestra propia generando nuestra propia oxitocina, llegando sin intervenciones. Eso es lo que debería ocurrir en todos los nacimientos. Pero entonces eso no te dice como que, pues a lo mejor hacemos demasiada cosa. Pues yo sé que tú sí piensas eso, que hay mucha intervención. Pero tú no piensas eso, o sea, como que a lo mejor no necesitan poner tanta cosa. Obviamente en situaciones delicadas pues se entiende. Pero en ese otro 50% que mencionabas al principio. La ciencia avanza en muchos sentidos a través de prueba y ver el resultado, positivo o negativo. Prueba y ver el resultado, positivo y negativo. Con el tiempo se ve si la prueba valía la pena hacerla o no. Claro. Pero en ocasiones pasan décadas para poder saber que hemos estado haciendo algo que no deberíamos hacer. Claro. Y solamente nos damos cuenta un buen número de años después.
Entonces, en ocasiones, sí, yo entiendo que puede haber un poco de intervencionismo, pero en general yo me siento científico. Es decir, yo me siento que las cosas hay que hacerlas bajo el método científico, objetivamente, con medidas, con control de que esta sustancia cuando se da sí produce efectos y cuando no se da hay estos problemas. Yo siento que la mayoría de las cosas que hacemos no son intervencionistas, tienen verdadera razón de hacerlas. Por ejemplo, utilizar aspirina en el embarazo. Ese es un buen ejemplo. Sí, lo mencionaste con el tema de la preeclampsia. Hay que pero utilizar el tema, de cuenta, del epidural, de la episiotomía. A mí no me cabe la menor duda, si yo fuera hombre que tuviera que parir, que yo me dejaría poner una epidural. A mí no me cabe la menor duda. Que ese es el argumento. Porque parir a palo seco, eso es terrible. ¿Que lo logran así hacer? Sí, solamente ellas. Solamente ellas. Porque si hubiéramos tenido que parir nosotros, la humanidad se hubiera extinguido totalmente. Hace muchos milenios. Yo siempre digo que el control de la natalidad, si la naturaleza nos hubiera hecho parir el hombre y la mujer, el hombre y la mujer, ninguna familia tendría más de 3 hijos, porque tiene la mujer, tiene el hombre, tiene la mujer, el hombre nunca más vuelve a tener. Claro. Nunca más. Pero bueno, también tenemos que ver, a veces la epidural no siempre toma, trae complicaciones, a veces la mamá se le duerme medio cuerpo, a veces se duerme tanto el cuerpo que no reacciona, no saben cómo pujar porque no sienten. Exacto. Entonces por el monitor le dicen puja ahora. Y Todo eso es cierto. yo he tenido mamás que se rompen los dientes porque en realidad hacen la fuerza acá, porque no saben sienten, pujar. porque están dormidas. Bueno, nosotros sabemos que la epidural las duerme y que no las deja pujar. Están adormecidas abajo. Y que si pujan, realmente no pujan. Entonces, ¿qué hacemos? Ya están en 10 centímetros de dilatación. Cuando pueden comenzar a pujar, quítele la epidural. Esperamos 15, 20, 30 minutos y ahora, cuando ella comienza a sentir los dolores, me comienza a pujar. Puja y lo saca. Bueno, Sí. no es una práctica habitual. Lo debe hacer usted, pero no. Bueno, yo sé que no es una práctica habitual muchas cosas, pero por eso los médicos tienen que leer, los médicos tienen que tener experiencia. Pero una vez que usted se mantiene leyendo, la experiencia que le da el haber practicado algo por 20, 30 o 40 años, eso no se lo da ningún libro. Y usted aprende cosas que son importantes. Un detallito es ese. Un detallito es ese. Y es efectivo. Lo que usted dice es cierto. Usted pone a pujar una mujer con epidural y pasa 1 hora pujando. Quítele la epidural, espere un rato y póngala a pujar. Lo saque en 5 a 10 minutos. También yo tengo la experiencia de haber trabajado en mi país, la dula en ese hospital era parte del hospital. Entonces teníamos una habitación grande donde teníamos pelotas de yoga, telas, una tina en donde se acompañaba a 6 mamás en trabajo de preparto. Y en el haber tribu, el haber comunidad, el que las mamás no estén medicalizadas ni estén con oxitocina o con epidural, hacía que todo fluyera mejor. Porque entre todas, esta tribu que se formaba ahí en esta sala de preparto, llegaban a poder ir a la sala de partos, que en mi país no se... Labor and Delivery no es un room, sino que la mamá va a la sala de partos, que no es un quirófano, pero es una sala de partos, llegaba caminando. Yo puedo pensar en mujeres que te estarán escuchando y dirán de que, pero es que ¿para qué quiero estar sufriendo de manera innecesaria? Es que no se sufre cuando es la oxitocina natural, se trabaja para que la mente maneje tu cuerpo. Oh, pero espérame, yo venía manejando a mi esposa como loco para llegar con ese segundo niño que por poco y no llegamos y venía gritando y venía así que no me hables, o sea, venía sufriendo. Pero esa es la experiencia de tu mujer, pero yo he tenido mamás en donde a través de la meditación o el hipnoparto entonces hay una preparación, claro. Hay una preparación para que no Por eso sufran. yo te dije que se preparaba física,
emocional Ok, y psicológica. Vos vas a correr una maratón y no salís mañana a correr. claro. Vas a elegir un coach, vas a elegir las zapatillas Una que vas a rutina, poner, claro. vas a elegir la indumentaria, te vas a preparar, vas a saber qué comer, vas a saber qué ejercicio, vas a caminar 1 milla, vas a caminar 2, vas a empezar a trotar, vas a empezar a correr, hasta que vas a correr los 21K, Claro. pero no llegás bueno, son 10 centímetros, o sea, entonces todo el embarazo vos te preparás, que para eso estamos nosotras, y vas a llegar a un parto de otro tipo, otra manera. Yo creo que eso sí es cierto, como ella lo acaba de decir, en la mayoría de los casos, cuando se tiene una guía como ella la acaba de describir. Y ese es el valor que yo le doy a ella en un mundo en donde las madres no tienen ni idea de todo lo que ella puede enseñar. Pero no estoy de acuerdo en que, inclusive, habiendo recibido este entrenamiento, hay madres que no tengan un dolor severo. Porque, entre otras cosas, el dolor es muy personal. El umbral de dolor es muy diferente para una mujer que para otra. Por ejemplo, las nicaragüenses. Yo sé que me está pariendo una nicaragüense, yo sé que va a parir sin gritar, tranquila, pujando fuerte y lo más probable es que no tenga ningún problema pariendo. Pero si me está pariendo una cubana criada en Miami, voy a tener un montón de escándalos, un montón de gritos, vamos a tenerla que estar aguantando porque se mueve y Pero baila en la cama. Volvemos a lo mismo, es cultural. Bueno, sí, es cultural, Más que cultural, para mí más que cultural es educación. Y eso es lo que ustedes dan, y esa es la principal razón por la que yo veo la necesidad de la existencia de una mujer como usted, o de una persona como usted. Porque yo sí creo que la educación para parir en estos momentos es mucho menor que la educación para parir que existía hace 50 años. Sí. Para nosotros una enseñanza de lo que sucedió con nuestros hijos es que para la última, entonces simplemente dijo, bueno, vamos a aguantar lo máximo que podamos antes de entrar al hospital. Y dio a luz en el... En el pasillo. No, ese fue el niño, el medio que ese no, ese íbamos tarde, esa es otra locura de la historia que luego te cuento. Pero con la última niña llegamos al hospital y entonces me decía que no, todavía estoy bien. Entonces bueno, nos fuimos a caminar. Fuimos al Baptist, que tiene un parquecito con un estanque enfrente, pues fuimos a dar vueltas al hospital, ¿sabes? Como que hacer un poco de tiempo y dejar que el cuerpo siguiera Bueno, su pero trabajo. ahí tenemos, nosotros cuando preparamos a la mamá, lo que le decimos, que también se lo indica los obstetras, es que hay una regla, vos tenés que controlar ese proceso y tenés que, dependiendo de dónde vivas, la regla es 4-1-1, es que tenés que tener durante 1 hora contracciones que duren más de 1 minuto, espaciadas cada 4 minutos. Entonces, en ese contexto, vos ya más o menos venís sabiendo, si vivís muy cerquita, bueno, es 5-1-1, ¿sí? Como para darle una guía a la mamá, que no corra al hospital y llega y está de 1 centímetro. Claro. ¿Por qué? Porque la verdad que la van a... muchas veces el triage te vuelve a la casa, o sea, innecesario. Entonces está buenísimo que puedas ir a caminar, que todo eso lo puedas hacer en tu casa. Porque como te dije antes, un parto no es 2 horas. En el caso de tu segundo hijo quizás sí, pero no, quizás no es que duró 3 horas. Es que ustedes estarían tan ocupados y tan prestándole atención a otras cosas. No, yo estaba volando. Yo venía volando de bueno. Nueva York a Miami, una locura. Pero el parto dura muchas horas. Claro. Lo que pasa que, bueno, otra realidad es que el parto, cuando llegas al hospital, se detienen. Se detienen, las contracciones se detienen. Porque hay tensión, porque se estresa la mujer, ¿o qué? Sí. O porque la están Hay medicando. un Porque la montón de ponen factores. en la cama, vas al triage, el triage te llega, te acuesta, y ahí es cuando más le empiezan a doler las O contracciones sea, tú a la mamá. cuando hacen los acompañamientos, ¿cómo debería de ser? O sea, ¿debe ser en cuclillas? ¿O es parada? O sea, El no, porque dices que acompañamiento. no se acuesta. No, cuando llegan al triage, las acuestan ¿Qué es el porque triage, el perdón? triage es donde vos llegás al hospital y es donde te evalúan a ver
qué paciente tiene que venir primero, Ah, en qué nivel estás. O sea, reciben a todas y, corríjame doctor si algo me equivoco, entonces evalúan, bueno, no, a ver, ¿de cuánto estás? Bueno, sí, te vamos a pasar al área de Labor and Delivery. Entonces Ok. la acuestan, le ponen los monitores, controlan al bebé, la chequean y dicen, no, la verdad, volví a tu casa, no estás ni dilatada. Ya. Empezó con una contracción y corrió al hospital la mamá. No la pasan al área de Labor and Delivery. En cambio, te dicen, bueno, sí, ya estás de 5, te quedás acá. Va a depender, ellos son los que hacen el primer tamizaje de pacientes Ya. y ahí los derivan. Pero si tenés la dula por lo general la mamá te llama y te dice, ay, me empezó la contracción, bueno, vamos a controlarla, pegate un baño, tomate un té, salí a caminar, vamos. Y por ahí pasás toda la noche y tuvo 3 contracciones. ¿Entendés? No es que a la primera tiene que salir corriendo al hospital. Claro. Pensando en una mujer embarazada viendo este programa, ¿qué parte sería lo importante que ustedes dirían se debe llevar ella como mensaje? Que busque información, que se eduque, que busque información, que haga ejercicios, que se informe, que llegue preparada con estas 3 patas, física, emocional y sabiendo a qué se va a encontrar. La educación de la mujer para su reproducción debería de ser dada en su educación general. No solamente toda mujer, sino todo hombre debería de saber estas cosas, porque estas cosas forman muchísimo más parte de la vida y de la muerte que aprender el teorema de Pitágoras. Lo mismo sucede con la preparación para el embarazo. Las mujeres no están preparadas para el embarazo. Ella dijo que una mujer enfrenta el parto sin problema. No, no. Llegan con pánico, porque mientras usted menos sabe de algo, pues más pánico tiene. Pero cuando usted está preparado, por eso es que yo digo que la presencia de ella es extremadamente importante, pero es porque el nivel de educación de nuestras mujeres en general es muy pobre, extremadamente pobre. Bueno, ya para cerrar, ¿qué ha sido lo más gratificante de acompañar y asistir a una mujer dando a luz, Mariana? Es maravilloso. Volvés a acompañar familias, es la magia de la vida día a día, porque volvés a sentir la fuerza que tiene un bebé en una familia, o sea, vivir acá, acompañar las familias, que las familias me permitan estar ahí. Yo siempre les digo, dulas puede haber muchas en Miami, pueden hacerlo virtual algunas, pero elegí la que te llegue adentro, la que te haga vibrar, la que te ponga la piel de gallina, porque va a ser la primera vez que vas a estar expuesta con tus genitales al aire, sin ropa, en algo muy íntimo que vive la mujer, como el parto, en donde alguien te tenga que estar sosteniendo emocionalmente y físicamente, ¿no? Con lo cual siempre les digo, vibra a la dula que te acompañe, que machá, no es, bueno, voy a un catálogo y elijo una, porque esta persona es la que te va a sostener, no solo física, es emocionalmente, en un momento muy vulnerable de tu vida. Y acompañar esas familias que me abren esa posibilidad de acompañarlas es maravilloso para mí. Muy bien. Cuando estudié medicina yo sabía que yo no iba a ser psiquiatra, ni oncólogo, ni nefrólogo, ni hematólogo. Porque esa es la gente a la que todo el mundo se le muere. Y yo no tengo capacidad para enfrentar la muerte diariamente. Esa gente tiene un alto nivel de tolerancia a la frustración. Así que quería ser cirujano pediatra, no pude, hice pediatría. Después me fui por la infectología, hice infectología. Llegué a Estados Unidos, perdí todo lo que había hecho en Latinoamérica. Decidí hacer algo que me llamara la atención, pero que fuera diferente. Ya trabajaba en el campo de la sexología, así que dije, qué mejor que trabajar con la mujer
que es lo que más me gusta, y además la fisiología y la estructura de las mujeres es bellísima. La gente me pregunta, ¿usted cómo aguanta? Aguanto porque me gusta. Cuando usted hace lo que le gusta, usted hace muchísimo más, pero muchísimo más que cuando lo hace sin que le guste. Y a las 3 de la mañana, cuando me llaman para atender a esta mujer que acaba de llegar de parto, pues a veces me cuesta trabajo levantarme, porque entre otras me acosté tarde. Pero cuando llego allá y me doy cuenta que es Juanita, y Juanita fue la que luchó por quedar embarazada y tuvimos que hacer tal cosa y tal otra, y ahora está el esposo, y está la mamá, y está la suegra, y todos están allí, y nace Pepito. La alegría, la celebración de eso, Se multiplica. eso me hace llorar a veces, porque yo sé lo mucho que en ocasiones se lucha por tener un hijo. En los otros, la mayoría de los otros, que no son así tan especiales, de todas formas, uno trabaja con la especialidad de la vida y no hay cosa más placentera que eso. Así que lo que ella ha dicho es exactamente la verdad. Muy bien, bueno, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Mariela, Alberto, gracias ambos por haber estado Es aquí. un placer, gracias a por la ti. invitación. Gracias a ti por Con la mucho invitación. gusto. Y por poder hablar de esto y porque la gente oiga este tipo de cosas. Que esto forma parte de la educación que nosotros sentimos que ellos no tienen y que deberían de tener. Existen un montón de libros y un montón de gente que están dispuestos como ellas a educar. Amén. Si les gustó este programa, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Y si no les gustó, no pasa nada, no me siento. También los quiero invitar a que visiten www.preguntasinvergüenza.com. Ahí pueden mandarme sus sugerencias, comentarios. Bienvenidos todos. Esto es Preguntas sin Vergüenza. Yo soy Eduardo Padilla. Nos vemos a la próxima. Este programa es presentado por Megacrete, making high performance construction affordable.